¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Miguel Vázquez Zambrano. Actualmente soy alumno de la Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala. Esta es la materia de Derecho Constitucional, representada por la maestra Ingrid Sigrid Dionisio Zamora. Ella es la docente para esta materia, en la cual nos ha impartido una de las principales materias fundamentales y bases para la educación en la carrera de Derecho. Les doy la más cordial bienvenida a este tema que vamos a tratar, que es un tutorial constitucional para la ciudadanía. Como primer punto, pues presentamos a la facultad, y una manera introductoria de brindar a esta carrera es que el derecho constitucional es una base principal y fundamental en la cual se van a regir y sobre todo se van a dirigir los demás ámbitos en acuerdo al derecho público y privado. Conforme a ello, ¿qué es el derecho constitucional y para qué nos sirve a los ciudadanos? Como conocemos, históricamente hemos tenido Constitución de Apatzingán como 1814, 1854 y 1917. Como esos antecesores, se promulgaron estas constituciones en acuerdo a mantener un ordenamiento jurídico que estableciera principios y sobre todo que estableciera una didáctica hacia la población que tiene que regir un ordenamiento, y sobre todo tener una visión, sobre todo regirse bajo derecho y bajo un Estado de Derecho. La conocemos como la principal ley suprema o Carta Magna. Ante ello después, pues lo conocemos como una rama del derecho público. Y la estructura que ella mantiene es que la va a dirigir hacia cómo el Estado se va a comprender. Hemos conocido también libros y grandes autores en los cuales Montesquieu o Rousseau en el contrato social, donde maneja que la división de poderes es fundamental en la organización de un Estado, ya que ello lo conlleva a mantener un orden establecido. Y sobre todo tenemos principios fundamentales en el Estado de Derecho. El derecho constitucional se va a regir siempre para ello, para mantener un Estado de Derecho y sobre todo mantener una relación didáctica y sobre todo con otros países, sobre todo su reconocimiento ante ello. Como siguiente punto, ¿qué es una constitución y qué contiene? Pues la constitución es una norma fundamental del Estado, en la cual se va a encargar de regir al país en acuerdo a un ordenamiento jurídico que se va a transmitir en el derecho positivo y en una rama del derecho público. Y sobre todo, aquí va a definir la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya que el ejecutivo pues se encarga de la diferente representación y sobre todo ante otros países la representación del mismo Estado mexicano. El legislativo encargado de la relación de creación de normas y sobre todo de la relación de los impuestos, realizar diferentes cuestiones en acuerdo a todo el dinero que se va a manejar, y sobre todo presupuestos para Estado, municipio y nación. Y sobre todo la parte judicial, que es donde encontramos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se va a encargar de establecer diferentes posturas, jurisprudencias, sobre todo la validación del Estado mexicano en cuestión a un sistema jurídico. Y pues entre ella, nuestra Constitución, pues lo que contiene es una parte dogmática, que es del artículo 1 al 29, donde establece que todas esas garantías individuales mencionadas antes de la reforma de 2011, que así se llamaban, ahora son derechos humanos. Esos derechos humanos son inherentes, violables, sobre todo universales entre sus características. Y la parte orgánica, que es relativa para organizar todo el producto del Estado, en acuerdo a las cámaras de diputados y diferentes cuestiones. Podemos encontrar juicio de amparo en el artículo 103, 107, que es muy importante para la carrera. Contiene 9 títulos, en los cuales tiene 136 artículos y 19 transitorios. ¿De qué se encargan los derechos contenidos en la Constitución y cómo está dividida? El propósito de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen. Este es un punto muy importante que vamos a tener que tratar como ciudadanía, sobre todo que tenemos que mantener el mismo. En el mismo estudio de la norma jurídica suprema, siendo esta la Constitución Política. ¿A qué se refiere con esto? Que siempre la Constitución va a ser aquella norma suprema que se va a encaminar sobre todo debajo de un tratado internacional, debajo de una ley. Siempre la Constitución va a ser la primera carta magna que se va a respetar ante toda una controversia.
Es la primera opción, que la pirámide de Kelsen es el principal factor en el cual el mismo desarrolla que la pirámide, en la cúspide, se va a encontrar la constitución sobre cualquier tratado, sobre cualquier relación jurídica en reglamentos, leyes locales, sobre todo. eh, es un papel muy importante que hay que respetar. Aquí les vamos a mostrar la constitución política, tratados o convenios, actos o valores con ley, decretos, reglamentos en el poder ejecutivo o cuestiones de estatutos internacionales y normas reglamentarias, ya que ellas se van a dedicar a un público en específico o un sector de la población atañado para realizar este mismo. La diferencia entre en el poder constituyente. El poder constituyente, como primer punto, es aquella facultad que tiene una sociedad para dar una constitución. Una constitución nació de la necesidad de que un Estado que se rigiera en base a fundamentos, sobre todo que deben de respetarse. En ellas encontramos caracteres de heteronomía y bilateralidad. Eh, Deriva de una soberanía popular. La soberanía popular en el artículo 39 de la Constitución, donde se establece que el pueblo es aquel facultado para realizar diferentes actos, tanto de voto, sobre todo de dirigir y sobre todo de elegir a su propio gobernante. Su origen es debido a una constitución, su origen va a ser encaminado por una constitución política. Lo ejercen las asambleas y tiene como límite los derechos humanos. Los derechos humanos siempre van a estar en la cúspide del mismo. Y su poder es limitado, tiene que respetar una constitución. La constitución va a reglamentar todo. Y sobre todo el poder constituido pues se crea o corresponde al poder que ejercen los órganos de gobierno creados por la Constitución. Aquí los órganos ya van a ser creados debido a un poder constituyente. El poder ejecutivo, legislativo y judicial son creados del mismo. ¿Por qué? Son creados para gobernar. Este mismo pues son creados por él mismo y mantiene una estabilidad adecuada para poder llevar a cabo un fin. ¿Cuál fin? El de preservar la justicia y sobre todo el que los ciudadanos, cada ciudadano mexicano, esté orientado, sobre todo que no se violen sus derechos. ¿Qué pasaría si no hubiera una constitución? Todos hemos hecho esa pregunta y desde fundamentos hasta lecturas más básicas, la constitución es el principal papel fundamental en el cual un país se rige. Hemos encontrado diferentes países donde lamentablemente no se puede tener un respeto hacia las mujeres, por ejemplo, en el cual ellas no tienen ninguna voz. Hemos visto claras opciones nada más de que una mujer pueda realizar en países orientales o en países de Afganistán y Irán, que solamente puedan alzar la voz. Y ante ello se realizan unas diferentes posturas muy negativas por parte de esos hombres. Entonces, lamentablemente y afortunadamente en nuestro país tenemos esa propia semblanza y ese respeto que se tiene que hacer. De ello no habría violaciones a derechos, sin libertad de educación, trabajo, sistema de salud, derechos rigen las condiciones de una vida digna. Y los derechos van a garantizar que toda persona pueda vivir en un ambiente digno, condiciones sanitarias, sobre todo sociales, en lo que se merece. Lamentablemente no se podrían proteger a agentes de abusos y de maltratos. En ello ya se entraría en una parte de esclavitud en la cual no puede realizarse. Y son universales, los derechos humanos tienen que ser universales, en los cuales no distinguen raza, ni color, ni género. Ante ello, pues la Constitución es un papel fundamental. Si no existiera, lamentablemente, en nuestros tiempos contemporáneos y sobre todo en México, yo creo que no tendría que funcionar un Estado mexicano. Sobre todo, pues, afortunadamente en nuestro país tenemos la ventaja de desarrollarnos plenamente. La importancia de la supremacía constitucional aplicada actualmente. El principio rector del sistema es el primer principio rector moderno del sistema jurídico político de México. Hemos visto en la materia de política y Estado, en la misma facultad, que el principio rector moderno se va realizando de diferentes cuestiones. Hemos aquí visto que el constitucionalismo es una base principal que se generaliza en Francia, cuando se empieza a generar la ilustración. Cuando se genera la ilustración, aquí ya existe un pequeño
fundamento en el cual las constituciones van a dar un pie como ordenamiento ante la Ilustración, una pequeña época del siglo XVIII, siglo XIX, donde aquí los países más desarrollados empiezan a generar diferentes corrientes filosóficas que les ayudan a preservar su desarrollo. Y deriva del derecho procesal constitucional, que es un principio de presunción o legalidad constitucional. El siguiente punto es la generación revolucionaria del derecho público contemporáneo. El derecho público contemporáneo va a realizar este tipo de acciones porque ya es una necesidad básica. Y son disposiciones normativas que se mantienen conforme a la Constitución. La Constitución va a ser el principal papel fundamental que va a regir a la sociedad. Es por eso que si el ciudadano se siente diferente, se siente allanado a sus derechos, debe consultarlo con alguna persona que esté dada al conocimiento de este mismo y sobre todo que él mismo pueda generar su conocimiento conforme a la lectura que es muy importante y sobre todo que el mexicano no está solo, el mexicano debe de otorgarse ante un conocimiento vasto y que debe de generar una diferente corriente filosófica en la cual pues la Constitución es el principal papel fundamental para el desarrollo de todos los mexicanos. Ante ello les agradezco mucho y sobre todo pues mantener esta exposición que ojalá puedan ser más para el apoyo del ciudadano mexicano. Muchas gracias.